Buenos días, es un gusto saludarlos. ¿Saben que a medida que pasa el tiempo vamos almacenando vivencias personales y recuerdos que conforman nuestra identidad? Somos un grupo de estudiantes de la Universidad de Carabobo. Mi nombre es María Goncalves y el de mis compañeras Flor Ángel González y Camila Guevara, que venimos a enseñarles acerca de la memoria y la conciencia. Cabe mencionar que continuamente estamos recibiendo una gran cantidad de información, la cual intentamos retenerla, pero esto viene acompañado de procesos para aprender y recordar. Por ende, gracias a esta capacidad, podemos recordar dónde vivimos, el nombre de nuestros padres, los rostros, qué comimos el día de ayer, estudiar el temario de una asignatura del colegio o de la universidad, ya que sería imposible sin nuestro sistema de almacenaje. Y recordar lo que ya les he dicho anteriormente, también es posible gracias a esta función. Entonces, la memoria no es más que la capacidad del cerebro de codificar, almacenar y evocar información sobre las vivencias que han impactado la conciencia, que las reconoce como elementos registrados con anterioridad, lo cual conlleva a una mayor adaptación social. Esta capacidad nos permite recordar hechos, ideas, sensaciones y todo tipo de estímulos que ocurrieron en el pasado. Adicionalmente, podemos citar que el córtex temporal almacena los recuerdos de la infancia. El lóbulo frontal organiza la percepción y el pensamiento, e incluso muchos de nuestros procesos automáticos que se encuentran ubicados en el cerebelo, y el hemisferio derecho que guarda el significado de las palabras. Por otra parte, Richard Atkinson y Richard Schifrin desarrollaron la teoría multialmacén de la memoria y reconocieron tres sistemas de memoria que se comunican e interactúan entre sí. La memoria sensorial, que registra las sensaciones y permite reconocer las características físicas de los estímulos. La información proviene del ambiente externo y perdura durante un tiempo breve. Su duración oscila entre los 200 y 300 milisegundos. La información recibida permanece el tiempo justo para que pueda ser atendida e identificada de forma que se facilite su posterior procesamiento. Un ejemplo serían los sonidos, ruidos y voces que registramos rápidamente en una fiesta, las texturas que percibimos al tocar objetos cotidianos, entre otras. Memoria a corto plazo. Almacena la información que necesitamos en el presente. La información registrada por la memoria sensorial se transfiere en gran parte a esta memoria. Su función es organizar y analizar la información e interpretar las experiencias. Su capacidad es limitada. Por ejemplo, recordar direcciones, cifras o series de números de teléfono, matrículas de autos, entre otras. Memoria a largo plazo. Conserva nuestros conocimientos del mundo, nuestra autobiografía, el significado de conceptos, el lenguaje para su utilización posterior. Tiene una capacidad ilimitada, pero no se garantiza la recuperación de toda la información. La información recordada de forma consciente es la memoria explícita, por ejemplo, las respuestas para un examen, y la información recordada de forma inconsciente y sin esfuerzo se conoce como memoria implícita, por ejemplo, conducir o montar en bicicleta. Cabe destacar que los datos que llegan a la memoria a largo plazo proceden de la memoria a corto plazo y son transferidas de una manera más o menos automática, mientras que la información retenida a la memoria a corto plazo sigue siendo objeto de atención. En otro orden de ideas, las fases de la memoria son la fijación, donde la información que perciben los órganos sensoriales es almacenada durante un corto periodo de tiempo en la memoria sensorial, a través de la sensación y percepción, condicionada por factores afectivos como la atención y la concentración. Estamos rodeados de miles de estímulos, pero solo procesamos y transferimos aquellos en los que fijamos nuestra atención. Tenemos una capacidad de percepción limitada y por eso solo las informaciones que llegan a la memoria y acaban considerándose relevantes son procesadas. La conservación efectúa el almacenamiento y conservación de los elementos fijados, produciendo modificaciones. De la memoria sensorial, la información que se ha considerado lo suficientemente relevante pasa a la memoria de trabajo.
Una vez allí, la nueva información se almacena temporalmente y se combina con la información ya existente en la memoria a largo plazo. Para que la información se mantenga el mayor tiempo posible en la memoria de trabajo, sería necesario recurrir a algunas técnicas como puede ser el repaso. Cuando más se repita una información, más probabilidades hay que pase de la memoria a corto plazo a la memoria a largo plazo. La evocación o recuperación actualiza los recuerdos que se producen en la conciencia en forma de imágenes mnemónicas a través de mecanismos, los cuales son la evocación consciente y voluntaria, consciente y espontánea, automática e inconsciente, y la memoria de reconocimiento y localización y el olvido. Y por último, el reconocimiento y localización es la identificación del hecho evocado, agregando a la imagen real que ha sido registrada. Interviene el mecanismo asociativo y se localiza el recuerdo en el tiempo y en el espacio. Buenos días, mi nombre es Flor Ángel González y yo les voy a hablar de por qué olvidamos las cosas. Un factor que está relacionado con la recuperación de los recuerdos es el olvido, que es la imposibilidad de acceder a una información que se supone está almacenada en nuestra memoria y aunque esté allí no podemos acceder a ella. Y es porque para nuestro cerebro el olvido es algo similar a una limpieza de disco duro, es decir, que se borra todo. Entonces se eliminan estos datos que no se consideran relevantes y se guardan únicamente los que son necesarios o importantes. El olvido puede producirse ¿por qué? Por la caducidad. Quiere decir que los datos almacenados se pueden ir perdiendo a lo largo del tiempo y de los años. Esto puede verse en los abuelitos cuando nos dicen que no recuerdan alguna fecha o que no recuerdan algún nombre y tienden a confundirlo. Y también tiene sentido en la memoria sensorial y a corto plazo, que al ser de capacidad ilimitada tiende a intentar optimizar sus recursos, es decir, que no va a almacenar todos esos recuerdos que obtenemos día a día, como los olores, los sonidos, el gusto, las texturas, etc. Se van a guardar algunos, pero no todos, y los que sean más constantes, entonces van a guardarse en nuestra memoria a largo plazo. También sucede en nuestra memoria a largo plazo, aunque algunas personas no pueden explicarlo y otras mantienen que los datos se van a guardar permanentemente en nuestra memoria, aunque a veces no podamos acceder a ella. Y esto sucede cuando algunas veces queremos contar algo que nos pasó cuando niño y no podemos recordarlo porque no podemos acceder a ese recuerdo, aunque sabemos que está allí. También tenemos los problemas de acceso, que en ocasiones no podemos acceder a la información que está en nuestra memoria, y sobre todo por el estrés o cuando este genera hormonas que bloquean este acceso. Y sucede cuando queremos hacer algo pero no lo recordamos y nos preguntamos qué era lo que íbamos a hacer. También está la eliminación, que puede darse por recuerdos y vivencias traumáticas o muy dolorosas, entonces es donde el cerebro bloquea este trauma por temor a recordar o por temor a cómo va a ser la respuesta emocional. Entonces sucede mucho en los accidentes o cuando una persona tiene un suceso traumático, entonces aunque no tiene déficit neurológico no va a poder recordar ni siquiera los detalles, y es porque el cerebro bloquea este trauma y le impide recordar ese momento triste y doloroso a esa persona. Los efectos y anomalías relacionados con la memoria. Está el efecto de recensia, que se produce cuando la información que más recordamos es la que nos dan al final, y esto es porque se guarda en nuestra memoria a corto plazo y entonces es más fácil recordarla. Un ejemplo sería cuando nos dan una lista de compras, la memorizamos, pero entonces recordamos lo que está al último. Y en el efecto primacia ocurre lo contrario, que es la información que recordamos es la que nos dan al principio. Y también puede usarse este ejemplo de la lista de compras, que la memorizamos y recordamos lo primero. Pero el efecto primacia también puede relacionarse con la primera impresión, que es lo que nosotros generamos sobre algo o sobre una persona. Luego recibimos información de ese algo, de esa persona, y tendemos a adaptar eso a lo que ya nosotros conocemos. Un ejemplo, que conocemos a una persona y nos ha caído muy bien, y luego la vemos y nos hace
una broma pesada. Como nos ha caído bien, entonces tomamos la broma como un simple juego. Pero si esa persona nos hubiese caído mal, ¿tomaríamos esa broma de igual manera? Obviamente no. Y según la psicología, probablemente no. Y esto es porque no, si nos cae mal, no vamos a tomar eso de buena manera. Luego, entre estas dos se puede generar una técnica que se llama la técnica sándwich. Es algo que se utiliza para hablar con una persona y decirle lo que está haciendo mal. Pero si se lo dices así, pues obviamente va a tomar una actitud defensiva. Entonces se usan estos efectos y le van a decir primero lo que está haciendo bien, luego lo que está haciendo mal y nuevamente se le va a recordar lo que está haciendo bien, de manera que la primera impresión y la última sean positivas y lo negativo quede en el medio y pueda ser tomado de mejor manera. El efecto Google es la tendencia a olvidar parte de la información, ya que podemos buscar ese dato en Internet. Y esto es muy común porque nosotros olvidamos lo que buscamos porque sabemos que siempre vamos a tener la herramienta de Google. El efecto Mandela o el falso recuerdo se produce cuando recordamos algo que no sucedió o cuando lo recordamos de manera distorsionada. Y un ejemplo claro es el señor Monopoly del juego de Hasbro, que muchas personas lo recuerdan con un monóculo y realmente nunca lo ha tenido. Luego tenemos el déjà vu, que es una sensación normal de extrañeza en donde nosotros pensamos que hemos vivido eso anteriormente, pero realmente lo estamos viviendo por primera vez. Esto ocurre porque hay un defecto en el cerebro que no procesa bien ni almacena bien la memoria. Entonces, un ejemplo sería, estamos comiendo con amigos y de repente nuestro cerebro nos envía una señal y decimos la famosa palabra que todo el mundo ha dicho alguna vez, y es que esto ya lo he vivido antes, y no es que lo hayamos vivido antes, sino que lo soñamos y pensamos que lo hemos vivido. Y luego tenemos el efecto Llama-Isbu, que es todo lo contrario. Sucede cuando hemos vivido una situación muchas veces, pero aún así resulta extraña para nosotros, y aunque sea familiar. Y un ejemplo es cuando nos levantamos y no podemos reconocer el entorno donde estamos, o sea, nuestra habitación, o cuando no podemos recordar una palabra o una persona, aunque no sea familiar. Algunos trastornos asociados a la memoria son el Alzheimer, que es una enfermedad degenerativa que se manifiesta presentando deterioro cognitivo y conductual, y su característica es la pérdida de memoria inmediata y otras capacidades mentales. Luego tenemos la amnesia, que es la que afecta a la memoria y que incapacita a la persona para almacenar recuerdos o recuperar los que ha perdido. Los tipos de amnesia, que está la amnesia retrógrada o de evocación, que es la persona no puede acceder a los recuerdos almacenados antes de la lesión que ocasionó la amnesia. Y básicamente es que no se puede recordar el pasado, ya sea por una lesión en el lóbulo temporal o porque ocurrió una situación traumática. Luego tenemos la amnesia anterógrada o de fijación, que es cuando la persona no puede crear recuerdos de forma duradera o permanente, porque las experiencias no se guardan en la memoria a largo plazo, entonces desaparecen. Un ejemplo de estas personas es que pueden recordar perfectamente cómo hacer un pan, pero no pueden recordar lo que hicieron hace unas horas o hace unos minutos. Luego tenemos la amnesia disociativa, que es una pérdida de memoria producida por un suceso traumático y no por causas biológicas. La persona puede haber vivido un evento traumático y no recordar en lo absoluto y vivir así meses, años y no lo va a recordar sino hasta el momento en que su memoria siente que está relajada y puede ser en cualquier momento. La amnesia lacunar no se puede recordar lo ocurrido en un determinado tiempo, pero sí lo que pasó antes y lo que pasó después. Un ejemplo es un veterano de guerra que recuerda acontecimientos de la batalla, pero no puede recordar los que tienen mayor peso emocional. Tenemos también la fuga disociativa, que una persona se traslada de un lado a otro del hogar o del trabajo a un lugar que no conoce y no sabe cómo llegó allí. Y la fabulación es donde hay recuerdos vividos con hechos psíquicos que no son reales, ya sean con sueños o fantasías. Y esto ocurre en personas que lo que no ven o lo que no han hecho lo inventan o lo sacan de su mente. Y puede ser más que todo en personas que están bajo el efecto del alcohol. De hecho, hay un síndrome que se llama síndrome de Korsakoff, que se asocia a las personas que tienen un consumo alto de alcohol y que tienen un déficit de memoria muy relevante y que se asocia con la fabulación.
Por último, ¿cómo se explora la memoria? La memoria evocación, preguntándole al paciente de sucesos remotos y solicitar cronología de los hechos, es decir, fechas, horas, lugar, etc. En la memoria de fijación, con pruebas donde actúa la atención, también pruebas de repetición de cifras, pruebas de palabras y también pruebas de noticias, donde pueda leer una noticia que tiene diferentes ideas y se le pueda pedir a ese paciente la suya. Eso es todo. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Camila Guevara y el día de hoy les estaré hablando un poco acerca de la conciencia, sus campos y sus niveles. Empecemos. La conciencia es la capacidad propia de los seres humanos de reconocerse a sí mismo y a su entorno. En este sentido, la conciencia está asociada a la actividad mental que implica un dominio por parte del propio individuo sobre sus sentidos. Entonces podemos decir que una persona consciente es aquella que tiene conocimiento de lo que le ocurre y lo que está sucediendo en su entorno, mientras que la inconsciencia supone que la persona es incapaz de percibir lo que le está sucediendo ni lo que sucede en su entorno. Ahora seguimos con los campos de la conciencia, en donde encontramos la zona consciente, la zona subconsciente y la zona inconsciente. La zona consciente es la de mayor precisión y nitidez, es el foco o el centro de la conciencia, es la más reducida. En esta zona, las elaboraciones psíquicas tienen una mayor nitidez. Aquí tenemos lo que es el don de la percepción de la realidad, es decir, nuestros pensamientos, las tomas de decisiones y hasta nuestras vivencias. En la zona subconsciente se encuentra fuera del foco de la zona consciente. Aquí es donde todas esas vivencias y recuerdos que hayamos tenido son como olvidados. O sea, lo que entró por la zona consciente en un momento se olvidó. Esto acá se puede, si uno hace un esfuerzo mayor, puede volver o llevar esto a la zona consciente. La zona inconsciente es aquella en donde no es percibida por la persona. Esta está formada por todas las vivencias que el ser humano ha llevado desde la zona consciente y la zona subconsciente. Seguimos con los niveles de conciencia. Alerta. El paciente responde de manera natural a mínimos estímulos externos. Letargo. El paciente está somnoliento e inactivo y necesita de estímulos más fuertes para despertar. En la obnubilación, el paciente se encuentra desorientado en el espacio o en el tiempo. Luego tenemos al estupor, donde hay un alto grado de obnubilación y no responde. Por último tenemos la coma, en donde el paciente ha perdido totalmente la conciencia y no hay respuesta a ningún estímulo. Para cerrar, la memoria no es innata, es aprendida. Y de la misma manera podemos mejorarla, potenciarla e incluso prevenir su declive. El mantenimiento o incluso la mejora de su rendimiento podemos hacerla mediante ejercicios que permitan mantener su proceso cognitivo, como hacer tareas al aire libre, leer un libro, ver fotografías o aprender nuevas habilidades. Por otro lado, la conciencia obviamente es una de las maravillas del ser humano, en donde nos permite conocer lo que somos realmente. Unas criaturas especiales, resultados de una mente inteligente. Gracias por su atención, espero que les haya gustado. No olviden darle me gusta y dejarlo en los comentarios qué tal les pareció este tema de hoy.